Buenas tardes, mis queridas oyentes. Las saludo en el amor del Señor. Seguimos con la lectura del libro Mujeres de la Biblia, sus historias y legados del Nuevo Testamento. Hoy hablaremos de una esposa idónea y colaboradora fiel que amaba de todo corazón a Cristo y a la Iglesia. Este es el capítulo 17 y vamos a hablar de Priscila. En el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 3 y 5, parte A, dice: Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. El nombre Priscila es el diminutivo de Prisca y significa antiguo. Indica madurez, longevidad. El nombre de Prisca aparece solo una vez en la Biblia, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 19. En contrapartida, el diminutivo Priscila es usado 5 veces, 3 en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 2, versículo 18 y versículo 26. Una en Romanos capítulo 16, versículo 3 y una en 1 de Corintios capítulo 16, versículo 19. El diminutivo de un nombre expresa intimidad y cariño. Sin duda, Priscila era muy querida por las personas y se distinguía por ser una mujer sabia y madura que procuró enseñar lo que aprendió. En las 6 referencias bíblicas en las que aparece, Priscila siempre está acompañada de su esposo Aquila. En 4 de las tales menciones, su nombre viene antes que el de él. No se sabe con exactitud la razón de ello, pero históricamente, en la época en que fue escrito el Nuevo Testamento, las personas acostumbraban ser citadas en orden de importancia, lo cual explicaría el por qué su nombre es mencionado primero. Creemos que el Espíritu Santo soberanamente puso los nombres en ese orden y podemos deducir que tal vez Priscila era más crecida espiritualmente, más activa y tenía el don de enseñar la palabra de Dios a las personas. Priscila era una ayuda idónea y colaboradora de Aquila. En el texto bíblico, ellos aparecen juntos en casa, en el trabajo y en la vida de la iglesia. No podemos hablar de Priscila sin Aquila o de Aquila sin Priscila. El matrimonio de ellos ilustra el deseo del corazón de Dios al crear al hombre y a la mujer. Ambos fueron puestos juntos para cuidar su huerto y guardarlo, que hoy es representado por la iglesia. Por eso, este matrimonio es un ejemplo de la unidad deseada por Dios, el hombre y la mujer viviendo unidos en un solo propósito, Cristo y la iglesia. Un matrimonio saludable incluye a Cristo. El marido y la esposa deben permanecer en el Señor y hacer todo en unidad para que haya bendición. Tanto en el matrimonio como en el ministerio, Priscila y Aquila estaban bien complementados. Por donde pasaban, ayudaban a levantar iglesias e instruían a los más nuevos en la fe a vivir la vida normal de la iglesia, predicando el evangelio, apacentando a los hermanos y cuidando de ellos. Buscar a Dios y disfrutar de su palabra como vida y realidad hace a la esposa un canal de bendición en la casa y santifica a su marido, aunque éste no conozca a Cristo. Sabemos esto porque Proverbios 14, versículo 1, afirma que la mujer sabia edifica su casa, y en 1 de Corintios capítulo 7, versículo 14, Pablo dice que si la esposa es convertida, debe permanecer en comunión y en el vivir cristiano, siendo testigo del trabajar de Dios, para que el marido incrédulo sea santificado. Priscila fue tan inteligente y fiel al llamamiento de Dios que un día el Señor la puso para colaborar con el apóstol Pablo, el líder de la iglesia en aquella época. Priscila amaba y practicaba la palabra de Dios en el día a día. Priscila y su esposo judío habían migrado de la provincia del Ponto, Mar Negro, a Roma.
Sin embargo, alrededor del año 49 después de Cristo, el emperador Claudio promulgó un decreto expulsando a todos los judíos de Roma, bajo la acusación de causar tumultos en la ciudad por causa de Cristo. Y esto lo podemos leer en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 2. Entonces Priscila y Aquila se mudaron a Corinto, donde trabajaron en la fabricación de tiendas, un difícil oficio que requería de habilidad y cuidado. Soportando el exilio juntos, el matrimonio demostró su resiliencia, pues tenía la facilidad para adaptarse a situaciones difíciles y adversas. Las mujeres de aquella época podían ser artesanas y muchas trabajaban con su marido en pequeñas tiendas o talleres. En Roma, Priscila y Aquila también trabajaban en la fabricación de tiendas y practicaban la fe cuando fueron expulsados. A pesar de eso, fueron fieles al Señor. Luego, en Corinto, comenzaron nuevamente su trabajo y continuaron viviendo la fe cristiana. En ese momento fue que Pablo llegó a la ciudad de Corinto proveniente de Atenas. En la economía antigua era común que las personas del mismo oficio viviesen en la misma parte de la ciudad. Probablemente eso facilitó el encuentro entre este matrimonio y Pablo. A partir de allí, Pablo comenzó a trabajar con ellos y fue recibido en su casa en Corinto, ciudad donde permaneció durante 1 año y medio. Corinto era la capital de la provincia romana de Acaya. Era un importante centro comercial y cosmopolita, con 2 puertos principales situadas cerca de Atenas, un punto estratégico para el tráfico marítimo entre el mar Egeo y el Mediterráneo. Allí era el centro político y económico de Grecia, donde se reunían muchas culturas y religiones. A pesar de ser una colonia romana, Corinto estaba insertada en un contexto social, histórico y cultural típicamente griego, con inmoralidad sexual, idolatría, filosofías divisivas, espíritu de contienda, sensualidad y prostitución de culto pagano. Era un ambiente de mucho pecado y disputas intelectuales. Además, muchas regiones extranjeras se establecieron allí. Era también un destino de oradores profesionales que iban de ciudad en ciudad y cobraban por hacer discursos elocuentes y dar consejos sobre cómo progresar socialmente. Observando el contexto de Corinto, podemos considerar que Priscila y Aquila, junto a Pablo, fueron los pioneros en enfrentar un ambiente degradado espiritualmente y al mismo tiempo sofisticado en términos culturales, lo que debe haber producido mucha resistencia a la predicación del Evangelio. Dios, en su sabiduría, providenció que Pablo fuera ayudado por una mujer como Priscila, acompañada de su esposo. Eso fue fundamental para el comienzo y el establecimiento de la iglesia allí, según el libro de Hechos capítulo 18, versículos del 1 al 23. En los 3 primeros siglos, la iglesia se reunía en las casas de los cristianos, como lo podemos leer en Hechos capítulo 12, versículo 12 y en Romanos capítulo 16, versículo 5. Priscila también abrió su casa para recibir y reunir a los nuevos convertidos que estudiaban las Escrituras y se profundizaban en la palabra, probablemente ministrada por Pablo o tal vez por ella misma, como podemos leer en Romanos capítulo 16, versículo 5 y en 1 Corintios capítulo 16, versículo 19. Ellos eran perseverantes y absolutos por las iglesias. Tenían una visión, hacer la voluntad del Señor. Por eso trabajaban, evangelizaban, pastoreaban, recibían y hospedaban a las personas. Otra lección que aprendemos con Priscila es sobre la importancia de apoyar a los líderes de la iglesia en la lucha para el avance del Evangelio y el establecimiento de iglesias. Esa actitud produce bendición. Priscila y su esposo, con compromiso, participación y enfoque, fueron unánimes con los apóstoles
y no escatimaron esfuerzos para colaborar con ellos en la predicación del Evangelio y en el cuidado de las personas. La lección de la unidad es una de las más difíciles de aprender, pero también es la experiencia más sublime y completa de amor y entrega a Cristo y a la Iglesia. En la unidad, el Señor manda su bendición y vida eterna, edificando la Iglesia. Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133, versículo 1. La Biblia no menciona si Priscila y Aquila tuvieron hijos biológicos, pero sin duda tuvieron muchos hijos espirituales. Veamos el caso de Apolos. Cuando Pablo salió de Corinto y se fue con dirección a Siria, llevó a Priscila y Aquila. Al llegar a Éfeso, los dejó allí y partió a Cesarea. Hechos capítulo 18, versículo 19. En ese entretiempo, llegó un judío llamado Apolos, elocuente, poderoso en las Escrituras, instruido en el camino del Señor y ferviente en espíritu. Él hablaba y enseñaba con precisión con respecto a Jesús, pero solo conocía el bautismo de Juan. Cuando oyeron a Apolos predicar, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y esto lo podemos leer en Hechos, capítulo 18, versículos 26 y 27. La expresión «le tomaron aparte» denota aproximación y acogimiento. No podemos rechazar o criticar a alguien por no tener claridad acerca de la palabra de Dios. Más bien, debemos acercarnos y explicar las Escrituras con más exactitud. Nuestra experiencia de fe es transmitida en nuestra relación con las personas. La expresión «le expusieron más exactamente» mencionada en esta porción demuestra el cuidado y el celo con la palabra, y además la seriedad en el hablar y en la comunión con Dios. Debemos expresar al Señor en cualquier situación y permitir que Él escriba en nosotros su voluntad. Otra actitud de Priscila y Aquila que merece ser destacada es que animaron a Apolos a seguir adelante en la predicación y lo recomendaron a los hermanos. Esto nos muestra que el matrimonio era conocido en toda la región, demostrando que tenían una buena relación con los hermanos de otras ciudades. Ellos perfeccionaron a Apolos, quien llegó a ser un gran evangelista y fue muy usado por Dios en las iglesias primitivas. Priscila y Aquila volvieron a Roma aproximadamente en el año 57 después de Cristo. En todas las ciudades por donde vivieron, su casa no servía solo para reunir a los cristianos. La iglesia en casa, Primera de Corintios capítulo 16, versículo 19, sino también como un centro de perfeccionamiento para la propagación del Evangelio. En Romanos capítulo 16, Pablo se refiere a esta pareja como sus colaboradores en Cristo Jesús y añade que ellos expusieron su vida por él. Pablo además dijo que todas las iglesias de los gentiles también les estaban agradecidos. Aquí no solo vemos la importancia de este matrimonio para la vida de Pablo, sino también en la labor de amor por las iglesias. Ciertamente Priscila y Aquila fueron levantados por el Señor para predicar el Evangelio a los gentiles. En las pequeñas porciones bíblicas en las que aparece Priscila, presenta un vivir santo y una vida consagrada. Ella era una mujer madura, preparada para toda buena obra, una líder, pero sin dejar de lado a su esposo, siendo fiel a él, honrada, de un carácter firme, una verdadera ayuda idónea. Priscila era una compañera, alguien con quien el marido podía contar, así como lo leemos en Proverbios capítulo 31, versículo 11, parte A. El corazón de su marido está en ella confiado. La experiencia de fe de este matrimonio se tradujo en gestos y actitudes de una relación con las personas, apacentamiento, ministración de la palabra, cuidado mutuo, amor fraternal, en conclusión, el deseo del Señor para el vivir normal de la iglesia.
Podemos extraer además algunas enseñanzas prácticas de este vivir mostrado por Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 16, versículo 3 al 5. Servir a la iglesia, exponer su propia vida por los hermanos, reunir a la iglesia en su casa, nunca considerar la iglesia como de alguien y hospedar a los hermanos de todas las iglesias. La palabra y el vivir de la iglesia llegaron hasta nosotros por medio de muchas personas, entre las cuales están Priscila y Aquila. Ellos también llegaron a ser un modelo de una vida conyugal comprometida e involucrada con el servicio a Dios y a la iglesia. Priscila procuró desarrollar sus dones al máximo, actuando en el ministerio de la palabra, como en el caso de Apolos en Éfeso, en el ministerio de ofrendas y riquezas materiales, recibiendo a Pablo en su casa en Corinto, y en el ministerio de servicios, recibiendo a la iglesia en su casa y hospedando a los hermanos. Con dedicación y fidelidad, además, ella nos enseña lo que es ser una compañera de su esposo, hacer del hogar la base para la propagación del evangelio, pastorar al rebaño, apoyar a los líderes, trabajar codo a codo con un apoyo mutuo, sin vanidades, buscando solo el reconocimiento de Dios por su servicio a Él. Por último, Priscila fue ejemplar en la vida personal y en el servicio a Dios. ¿Qué legado nos deja esta hermana? Dios también desea usarte a ti y a mí, haciéndonos cada vez más útiles por medio de nuestros dones. El uso de los dones hace que la vida de Dios fluya por medio de nosotros y su voluntad sea hecha, cumpliendo su plan eterno. En cada detalle de la vida, cada elección que hacemos, profesión, familia, servicio a Dios, en todo debemos orar y pedir la dirección del Señor. Si esa es nuestra actitud y práctica, ciertamente seremos fieles colaboradoras de Dios. Te invito a orar. Oh Señor Jesús, que nuestra vida sea útil a ti, que nuestro matrimonio sea útil a tus propósitos. Capacítanos a servirte de todo corazón. Llévanos a predicar el Evangelio por donde quiera que vamos. Apacentemos a las personas y cuidemos de ellas para que conozcan más tu palabra y sean incluidas en la edificación de la iglesia. Que seamos acogedoras, hospedadoras y temerosas de ti. Enséñanos a ser sabias, maduras y dóciles para oír a las personas. Haz de nuestra casa un lugar de oración, de reunión de la iglesia, para que aprendamos más de tu palabra y seamos edificada con los hermanos. Que nuestro corazón se llene de amor por la obra de edificación y por los santos. Haznos colaboradoras fieles a ti, Señor Jesús. Amén.